Hola, muy buenas tardes, estudiantes del curso de Estado, Partidos y Sociedad Civil. Hoy vamos a tener nuestro último archivo de audio que lo dedicaremos a tratar de abordar los últimos tres textos que ustedes han leído. Me refiero en concreto al trabajo de Otto Kirchheimer, su famoso artículo originalmente publicado en 1954, pero que va a tener su última, aunque no definitiva versión en 1966. Es el texto que ustedes leyeron. Está en un libro que se llama Teoría y Sociología Críticas de los Partidos Políticos. Ahí hay una traducción al español. Es el texto que ustedes leyeron, que yo les envié en PDF. Ese texto es el texto principal, es el primer texto. Como parte de ese primer texto leyeron un texto complementario que era un trabajo publicado por mí sobre un análisis de ese ensayo seminal de Otto Kirchheimer. Nuestro segundo texto de discusión es el famoso texto sobre el partido cártel de los autores Richard Katz y Peter Mayer. Ellos publicaron este texto originalmente una primera versión en 1994 y después han seguido publicando distintas adecuaciones, derivaciones, perfeccionamientos. De hecho, una primera y rudimentaria versión era de 1990. Ustedes leyeron la versión traducida al español en la revista española Zona Abierta, los números 108 y 109. Y también, como parte de este segundo texto, leyeron un texto que yo les envié mío de análisis del partido Cártel, un texto publicado en la revista Foro Internacional. Y el tercer y último texto que leyeron para hoy es el texto muy bonito, por cierto, de Norbert Legner. Es un ensayo titulado Cultura Política y Gobernabilidad Democrática. Ese ensayo está publicado por el INE, se los envié el PDF, en algunos otros libros o compilaciones. Un texto muy parecido eventualmente aparece con otros nombres. Independientemente del nombre, lo interesante del ensayo es ese panorama que hace sobre los cambios más recientes en la democracia. Muy bien. Lo que voy a hacer, porque no quiero que esto sea muy largo, es una explicación general que cruce los tres textos y les permita a ustedes tener un contexto amplio para que así ya la lectura particular que hicieron de cada texto, al tener este contexto que ahora voy yo a subrayar, pues les permite a ustedes hacer una suerte como de clic entre un contexto amplio en el sentido de los objetivos generales que hemos llevado en el curso y amplio también a que voy a apelar a grandes cambios sociales que sería muy difícil de discutir bajo este medio, de esta forma, si nos lo quisiéramos hacer muy minuciosamente. Es una lástima porque es un tema muy bonito y en clase le podemos dedicar, así lo suelo hacer en los cursos, 4 o 5 sesiones para ir desmenuzando el cambio social. Tenemos que adaptarnos a lo que hay, así que voy a intentar hacerlo ahora de manera amplia, esquemática y lo más sencillo que pueda. Digamos, para entrar en esta versión panorámica de lo que nos interesa, que el gran tema o el gran paraguas de discusión donde se encuentran estos tres textos que ustedes leyeron, lo podemos denominar, lo digo así porque lo van a reconocer, así lo mencionamos y lo trabajamos ya en el curso, el tema, la temática o el debate, cambio social guión cambio partidista. Es decir, ¿qué tanto las transformaciones de los partidos serían un eventual, un potencial reflejo de grandes cambios, grandes macrocambios, cambios profundos, cambios de transformación social que habrían alterado todas las condiciones bajo las cuales un modelo anterior de partido funcionaba, pero ese modelo anterior de partido, al verse rebasado por los cambios sociales, se vería obligado
a intentar adaptarse, ajustarse, transformarse, equiparse de nueva manera con otras formas, recursos a un cambio social. Espero que esto no suene demasiado complejo, no lo es. Voy a volver a intentar decirlo más fácil, apelando a lo que ustedes ya saben. Porque ya hemos visto en el curso, hasta antes de Otto Kirchheimer, ya hemos visto que un modelo predominante, en cierta manera, fue el llamado modelo de partido de masas. Alguien por ahí en sus preguntas me ponía, ¿qué es un modelo arquetípico de partido de masas? Bueno, uno diría, eso ya no lo deberían preguntar ahora, porque lo vimos ya con Duverger. Lo vimos en el primer texto, de hecho, aquel de partidos políticos, un ejercicio de clasificación teórica, ahí también aparece definido que es un modelo arquetípico de partido de masas. Ese modelo nunca fue el único, nunca fue exclusivo, nunca todos los partidos fueron así, bajo ese modelo. Pero podemos convenir que durante cierto tiempo fue el modelo dominante. Dominante, insisto, no quiere decir que otros no existieran, pero era más o menos el modelo común porque era el modelo que mejor se adaptaba al contexto social. El contexto social del partido de masas fue, como ustedes ya lo saben, el contexto de finales del siglo XIX, el contexto de inicios del siglo XX, donde hacia los años 20 empiezan a darse progresivamente las universalizaciones del sufragio, el contexto de entreguerras y el contexto de una posguerra durante la cual se va a dar, como parte de ese gran contexto, la creación del estado de bienestar. Esto no podemos ponerle unas fechas absolutamente precisas, pero podríamos decir que ese contexto, así, a grosso modo, lo podríamos jalar hacia los años 60. Ese contexto social, la pregunta es, ¿qué características tenía? Económicas, políticas, culturales, estatales. Si nosotros tenemos ese retrato es el que ustedes leyeron en el libro Con el ánimo perplejo. Cómo se fueron dando las configuraciones históricas entre el Estado, la sociedad, el modelo económico, el modelo keynesiano, la creación del estado de bienestar. Eso ya lo tienen. Sé que no lo tienen en un ABC, 1, 2, 3, una lista, pero sé que tienen las lecturas, sé que si van ahí pueden recrear ese contexto, digámosle contexto 1. En el contexto 1 hay un bicho llamado partido que para funcionar bajo ese contexto 1 tomó la forma, el modelo de un partido de masas. Imagínenlo a partir de la premisa que también vimos de Panebianco. Los partidos están insertos en un ambiente y al estar dentro de un ambiente, para sobrevivir, para poder competir y tener éxito bajo ese ambiente, tienen que buscar adaptarse a ese medio. Tienen que buscar ser funcionales a ese medio, tener las estrategias, las formas y procedimientos organizativos, los mapas ideológicos que mejor les permitan competir en ese medio. Es como, imagínense como eso, un bicho que para adaptarse a un sistema ecológico, pues busca la manera de prepararse y funcionar mejor de acuerdo a las características del medio. Nuestro tema, acuérdense, cambio social _ cambio partidista, es que tenemos mucha literatura que nos informa que ese contexto que venía dándose desde finales del 19, que fue el contexto de la democratización de masas, la universalización del sufragio, la aparición de los partidos de masas, la fundación de las grandes organizaciones burocráticas disciplinadas, la escenificación de las masas en la política, un contexto además donde como se van a dar guerras, va a ser un contexto de ideologías bastante definidas, va a ser un contexto de polarizaciones, nazismo, fascismo, estalinismo, eso es muy polarizado. Ese contexto, además de precariedad, porque estamos hablando de guerras, ese contexto 1, lo que la
historia y la literatura nos informa es que a partir del estado de bienestar, de los frutos exitosos del estado de bienestar, ese mismo contexto va a empezar a cambiar. Porque el estado de bienestar va a traer educación, va a traer salud, va a traer prosperidad, va a traer derechos, va a traer crecimiento económico, va a traer ampliación de las clases medias. Y una apuesta que está en Kirchheimer, él no se la inventó, está en muchos autores, pero Kirchheimer la retoma, es que la llamada, así la menciona Kirchheimer, por eso la refiero así, afluencia económica quiere decir crecimiento, desarrollo, empieza a haber empleo, la gente empieza a tener derechos asegurados, la gente ya no tiene que pagar por la escuela porque la escuela va a ser pública, la gente no tiene que endeudarse cuando alguien se enferma porque el sistema de salud va a ser público y gratuito. Todo ese crecimiento, esa prosperidad va a ser una afluencia económica, una ampliación del consumo, una ampliación de las clases medias. Los hijos de obreros analfabetos van a poder ir a la escuela y van a poder llegar a las universidades. Ese contexto incluso de masificación universitaria, como reflejo de la afluencia económica, provocaría, insisto, es una hipótesis a discutir, pero es una hipótesis importante para Kirchheimer, provocaría depolarización política y depolarización ideológica. Es decir, un gran cambio en el contexto, porque el contexto anterior, el contexto 1, era un contexto de polarización y de gran miseria. Imagínense los primeros años después de la Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29. Pero en un contexto de estabilidad, el solo hecho que no haya guerra ya cambia todo. Porque todas las prioridades se reorientan, ya no es tanto el gasto militar, empieza a haber prioridades de salud, de educación, de derechos, de trabajo. Además, el más grande objetivo del estado de bienestar es el pleno empleo, que la gente tenga trabajo, y además va a haber una política. Todo eso ya está en las lecturas que hicieron antes, por favor no las pierdan de vistas. Los llamados salarios indirectos, a la gente se les va a dar políticas universales de apoyo para que no gasten en cosas que ahora el Estado va a asumir, el estado de bienestar va a asumir como derechos sociales. Eso es un contexto muy diferente, un contexto que por eso llamamos aquí figurativamente contexto 2, para ver las grandes diferencias. Dentro de ese contexto 2, la ampliación de las clases medias, la masificación universitaria va a tener uno de sus reflejos más preclaros en las luchas estudiantiles de los 60s, particularmente el 68, pero en realidad empiezan a despertar desde antes. Las luchas civiles, las revueltas, empieza una nueva agenda de luchas políticas porque se empiezan a discutir temas que son propios de un nuevo contexto. En el contexto anterior, el tema principal era el llamado tema material, lo básico. Como la gente no tenía lo básico, la politización era sobre lo básico. El trabajo, el empleo, la salud, la comida, el bienestar más elemental. ¿De acuerdo? Pero cuando pasamos a una situación donde lo básico está resuelto porque hay una cosa que creamos que se llama estado de bienestar, podemos empezar a discutir cosas que ya no son tan básicas, pero que nos van a parecer muy importantes, porque por supuesto lo son. Educación, libertad, expresividad, politización, participación, la ecología, el no a la guerra nuclear, no a la guerra en Vietnam, el totalitarismo ruso, todo ese tipo de temas uno puede ubicar, puede fecharlos. No son discusiones de los 20, 30, 40. Van a ser discusiones de los 60, 70. Porque hay un nuevo contexto que va a permitir un nuevo tipo de politización. En este nuevo contexto, que ahorita, insisto, lo estoy resumiendo y voy a parar porque si no nunca acabaría, me encanta este tema, pero yo espero que hayan leído los textos anteriores donde se habla del cambio social. Lo que me importa aquí simplemente es mencionar cómo el cambio social que se da en estos años es lo suficientemente importante como para poder hablar de contexto 2. Es decir, para poder hablar de que en efecto hay algo lleno de sentidos, de transformaciones empíricas, que se va a llamar cambio social. Y si el cambio social crea un contexto 2, la pregunta es cómo el bicho llamado partidos, que venía de un contexto 1 muy diferente, va a poder sobrevivir en el contexto 2.
La respuesta, por ejemplo, de Kirchheimer, que es la que ustedes leyeron, va a ser, pues va a sobrevivir adaptándose de una manera radical, cambiando muchas de sus características más originales, si podemos decirle así, o más fundamentales. Hay una página, no tengo aquí el texto de Kirchheimer a la mano, pero hay una página que les pido que lean. Es una página que inicia al principio, así en la parte de arriba, con lo que les voy a decir. Aparece un A, B, C, D y E. Deben haberlo identificado. A, B, C, D y E, porque aparece así pautado, donde Kirchheimer pone las 5 características del partido Catch-all. Esas 5 características son importantísimas porque son muy diferentes que las características de lo que estaba antes en el contexto 1, en el bicho 1, llamado partido de masas. ¿Sí? Quien lo leyó lo va a recordar inmediatamente. Hay una que dice drástica reducción de los componentes ideológicos. El partido en el contexto 2 va a percibir que una hoja de ruta ideológica, un programa muy doctrinario, una definición ideológica muy radical o muy precisa, ya no le garantiza votos, todo lo contrario. Y su adaptación va a ser salirse, desplazarse de ese lugar donde antes establecer una ideología firme era clave para ganar votos. Cuando esa misma estrategia empieza a significar pérdida de votos, el partido va a desplazarse hacia un eje más, que es lo contrario a lo ideológico, doctrinario, digámosle por ahora, lo pragmático. Un lugar, esta es otra característica de las que aparecen ahí en esas 5 listadas, donde en lugar de apostar por intereses específicos son intereses tan determinados que los llamamos incluso clasistas, son intereses para representar a una sola clase en contra de todas las demás porque no nos interesa el apoyo de todas las demás clases. Esa estrategia es muy útil y muy exitosa cuando tú tienes una sociedad y un contexto donde las clases sociales están muy claramente definidas. No hay mucha posibilidad de que la alta burguesía vote a un partido obrero porque las clases sociales son muy distintas. Pero esa sociedad estaba así de definida, sobre todo en épocas de entreguerras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque eran esas épocas donde la situación tan excepcional del conflicto bélico, de una ideología nazista, una stalinista, una fascista, una franquista, establecía unas divisiones muy marcadas entre quiénes eran unos y quiénes eran otros, quiénes eran de izquierda, quiénes eran de derecha, quiénes eran revolucionarios, quiénes eran reaccionarios, quiénes eran progresistas, quiénes eran conservadores. Esas diferencias dejan de ser nítidas cuando entramos a una nueva situación bajo el estado de bienestar y donde el crecimiento económico y la expansión de la clase media, sobre todo en la clase media, va a ser muy difícil y a veces hasta imposible decir estos grupos son esta clase social y esta clase social tiene objetivos, tiene aspiraciones y tiene deseos absolutamente en contra o diferentes de los de otra. Súmele a esto que además en los últimos 40 años, 50 años, lo que se llama revolución tecnológica, que es otra parte de este contexto social, ha hecho que las aspiraciones sean cada vez más homogéneas. Que alguien perfectamente ubicado por su posición, digámosle así, según Marx, objetiva, como una persona solo dueña de su mano de obra y por lo tanto alguien que debe ser un orgulloso proletario, según Marx. Sin embargo, en estos últimos años tiene aspiraciones burguesas y de alta burguesía incluso. ¿Sí? Yo quiero salirme del barrio, quiero endeudarme, quiero comprar un coche el último año, quiero viajar. Aspiraciones que nos válidas, pero que nos llevan a decir, no podemos seguir pensando que la sociedad está claramente estructurada en clases sociales inconfundibles. Si eso nos parece que tiene un sentido, los partidos que también están en este medio y que reciben toda esta información como un desafío, reciben la información y dicen, no puedo continuar con la misma estrategia que tenía en los años 20, porque ya esa estrategia cada vez me da menos votos. Necesito, en lugar de buscar intereses específicos clasistas, empezar a buscar intereses generales
Generales quiere decir una oferta donde muchas personas de distintas clases se puedan sentir interesadas y atraídas. Intereses generales quiere decir cosas con las que podamos estar de acuerdo independientemente de nuestras diferencias. Intereses que están por encima de nuestros conflictos. El empleo, la paz, el amor, la felicidad, la seguridad. Si se fijan, son apuestas o ofertas con las que difícilmente alguien puede decir no, porque yo soy un clase mediero bajo y estoy en contra del amor. Es difícil, ¿no? Entonces, esa es una característica que pueden ver en Kirchheimer, creo que bien especificada para ver esta hipótesis. Recuerden que una hipótesis es algo que estamos testeando, que testeando soy horrible, lo siento, que estamos examinando. No nos la vamos a creer como si fuera palabra religiosa, pero vamos a tratar de escrutar cuál es el sentido de su argumentación. Aquí el sentido es, si observamos que hay cierto cambio social muy fuerte, ya mencioné muchísimas cosas, si no desaparición, por lo menos digámosle así, algo así como evanescencia de las clases sociales, ya no están tan claras como estaban antes de la Segunda Guerra Mundial. Revolución tecnológica, todo esto que hoy vivimos como cotidiano, esto que estoy haciendo, enviarles un audio, el WhatsApp, el TikTok y todo este tipo de cosas, las palabras que usamos ahora, no me stalkees. Bueno, todos esos son reflejos de un cambio social en una dimensión que le llamamos revolución tecnológica, el internet, los medios de comunicación, ¿no? La televisión que cambió la política, como ahora le están cambiando las nuevas redes, etcétera, etcétera. Todos esos cambios, cambio de modelo económico. Insisto, no me puedo detener porque ya lo leyeron. En el capítulo anterior del libro, Con el ánimo perplejo, ustedes leyeron cómo el modelo keynesiano entró en crisis fiscal, política, económica y cultural. Y cómo eso viene y provoca un nuevo modelo económico que a su vez impone una reforma estructural, es decir, un nuevo modelo de Estado. Y que a su vez impone también un nuevo tipo de sociedad, una llamada sociedad de consumo, o también llamada sociedades individualizadas. Otro gran cambio social es que si en efecto vivimos bajo sociedades individualizadas son aquellas donde nosotros como individuos cada vez nos sentimos menos atraídos a participar de grupos masivos, colectivos, organizados, disciplinados, como los partidos, como las iglesias, como los sindicatos. Esas organizaciones que en su momento fueron consideradas lo más moderno entre lo moderno, particularmente partidos y sindicatos a finales del 19, para los 70s, 80s y hoy en día claramente, empezamos a llamar las organizaciones tradicionales, porque nos empiezan a parecer como arcaicas, como añejas, como autoritarias, como obstáculos a la participación espontánea, ¿sí? Porque como son jerárquicas, se empiezan incluso a pensar como organizaciones autoritarias, ¿de acuerdo? Entonces, la lógica es esa. ¿Qué tanto ese cambio social, que aquí estamos recreando muy esquemáticamente, obligaría a que el bicho cambiara? Si ese cambio social es en efecto registrable, y no podemos hacer otra cosa más que ver cómo no para, porque es un cambio incesante. Insisto, si en los 60s el cambio social podía haber sido la lucha de los hippies, bueno, eso ya hoy, vamos, un hippie el día de hoy nos da ternura, porque el cambio social ha seguido innovando y ahora podremos hablar de otras tribus urbanas y podríamos hablar de otras agendas, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio social no para. No, lo único que no cambia es el cambio. Así decía en un breve poema José Emilio Pacheco. Lo único que no cambia es el cambio. Entonces, el cambio sigue. El texto de Katzenbach, después del de Kirchheimer, hace un recuento, creo que muy logrado, precisamente de ese cambio a partir de los años 70 y enfatiza sobre todo el tema de los medios, como la mediatización, no de la política, la mediatización de la vida en general, ha afectado la forma de hacer política, para bien o para mal, lo que en otra materia probablemente leyeron con Bernard Manan. Bernard Manan llamaba
la transformación mediática de la política, la mediocracia, la democracia impactada por los medios, el principio de representación que antes era colectivo, partidista, ideológico, se va a ver transformado porque en medio van a estar los medios y los medios van a incidir en que de repente parezca como más fácil o más natural que nuestra representación sea individual. Vamos a empezar a votar a líderes, la gente va a decir como si esto fuera un gran dechado de inteligencia: ojo, no votes a partidos, vota a personas, porque los medios van a personalizar cada vez más la política. Los medios, perdonen el ejemplo y la coyuntural, hoy todos los días es una locura el debate en los medios. Doctor Hugo Gatell sí, doctor Hugo Gatell no. Es absurdo, pero esa es una influencia realmente incontrolable de los medios. En el caso de Katz y Meir van a proponer, como hipótesis también, que para intentar continuar adaptándose a condiciones sociales cada vez más desafiantes, los partidos, luego de haber evolucionado de masas a catch-all, habrían hipotéticamente, subrayo hipotéticamente, avanzado hacia otro posible y eventual modelo de organización que ellos van a titular modelo de partido cártel, donde, aquí me voy a ahorrar todas las explicaciones porque lo que me interesa un poco era el contexto para darle sentido, donde acaso algunos de los rasgos más claves, más importantes, es entender un poco la lógica que ellos plantean. La lógica es, los partidos habrían entrado desde los años 80, más o menos en adelante, en un profundo proceso de crisis, donde habría sobre todo una suerte como de desarraigo social hacia los partidos, lo que ellos llaman despartidización de lo social. Los partidos ya no tendrían el mismo arrastre, el mismo enclave, la misma profundidad social que tenían antes, porque cada vez las generaciones que vivimos ya son generaciones menos marcadas por las formas partidarias tradicionales de la posguerra, y por lo tanto los hijos, los nietos de aquellos primeros militantes o simpatizantes o votantes de aquellos partidos tradicionales, cada vez hoy nos sentimos menos comprometidos o menos fieles o menos leales a aquellos partidos que cada vez nos dicen menos. Ante ese desarraigo, un primer movimiento, a decir de Katz y Meir, habría sido esto que también me pregunta alguien en unas consultas que mandaron, concretamente me refiero a Stephanie: ¿por qué los partidos se habrían vinculado más al Estado? La respuesta de Kirchheimer, que está ahí y que también está en el texto que les envié en PDF de una reseña que yo hice a un libro de Peter Meir, es que sería una suerte para los partidos como de compensación al perder apoyo social, arraigo social, palancas sociales, de los cuales, por ejemplo, ellos se mantenían mediante las cuotas de sus militantes. Este desplazamiento, insisto, es hipotético. Esto luego hay que analizarlo empíricamente, a ver si se da en todos los países de igual manera. La hipótesis es, se habría desplazado hacia el Estado porque dentro del Estado obtendría el financiamiento público que compensaría su falta de autofinanciamiento social. Pero al hacer esto, los partidos, por una parte, confirmarían lo que Kirchheimer llama crisis social, lo que Katz y Meir también llaman crisis social, si entendemos por esto que los partidos ya no serían partidos de masas, ya no llevarían a cabo el tipo de representación social que solo los partidos de masas llevaban. Los partidos, en una situación donde el cambio social les hace ser cada vez menos representativos, porque la gente puede llegar a sentirse más representada por broso en los medios de comunicación, literalmente así. La gente se siente en encuestas, dice y afirma con mucho orgullo de sentirse más representada por un payaso. Si eso es así, la batalla de representación social quizás esté perdida claramente para organizaciones tradicionales y burocráticas como los partidos. La lógica, según Katz y Meir, entonces habría sido, al desplazarse hacia el Estado, los partidos obtendrían más financiamiento, garantizarían su sobrevivencia y, en lugar de estar en crisis, se habrían, aquí sí, transformado, ajustado y hasta nuevamente fortalecidos
como partidos que ellos llaman en el gobierno y en las elecciones. Porque al entrar al Estado, al estar más cerca del Estado, los partidos tendrán el financiamiento para hacer campañas electorales cada vez más caras. Los partidos en las elecciones, el partido en el electorado, pues cada vez sería una máquina más aceitada, con recursos mediáticos, con mucho financiamiento, con unas campañas intensas en capital. Capital quiere decir dinero, medios electrónicos, no intensas en mano de obra, que era el boteo tradicional, el llenar la plaza. No, ahora los partidos, y si se fijan, es una cosa que los partidos no crearon, pero a la cual se tienen que adaptar. Los partidos saben que si quieren ser competitivos, les guste o no, eso ya no importa, les guste o no, tienen que estar en la televisión. Y estar en la televisión quiere decir, tienen que transformar su lenguaje. Y eso quiere decir, tienen que transformar a sus líderes. No pueden presentar a líderes viejos, anacrónicos, fumadores, barbados. Tienen que buscar jóvenes, tienen que buscar, si se puede, guapos mejor, tienen que buscar cuota de género, tienen que tener un candidato gay, tienen que tener un candidato migrante, tienen que tener un candidato cosmopolita, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, les aseguro que más de un militante de partido podrá estar rumiando diciendo esa es la descomposición total. Probablemente lo sea, pero no tienen otra opción en la medida en que si quieren sobrevivir tienen que competir. Y competir es adaptarse a las reglas de juego. Y en este momento, desde un juicio normativo, pero vamos a decir, aunque estén muy mal, en este momento fácticamente esas son las reglas del juego. Katz y Meir de esta manera van a plantear que a partir de este financiamiento estatal, los partidos, en lugar de estar como tal en crisis, lo que han vivido es una suerte como de reequilibrio de sus funciones. La función de representación social, que era la que tenían cuando eran partidos de masa, ellos dicen está en declive, no va a volver, se perdió. Pero hay otras dos funciones, la función electoral y la función gubernativa. Gubernativa es formar gobiernos, estructurar parlamentos, tomar las decisiones, llenar la administración pública. Ahí, junto con la electoral, están más fuertes que nunca. De tal suerte que Katz y Meir van a presentar esta contrahipótesis, la contrahipótesis, digamos así, del partido cártel, mediante la explicación de que los partidos se transformaron para convertirse en partidos cártel. Lo que van a tratar de argumentar es, los partidos no están en crisis, lo que está en crisis es la idea de la crisis del partido, porque por crisis no debemos entender declive, descomposición, sino transformación, ajuste, metamorfosis. Si nosotros juzgamos a los partidos con el modelo del siglo XIX y de principios de los años 20, en efecto, lo de hoy es tan diferente que diremos qué degeneración, qué descomposición, están en crisis. Pero la propuesta de Katz y Meir va a ser, no podemos seguir usando esos conceptos decimonónicos, es decir, del siglo XIX, sino que tenemos que actualizar nuestros análisis, nuestras herramientas teóricas para observar que esto de ahora normativamente nos puede desagradar, pero este bicho de ahora son los partidos políticos en la medida en que siguen siendo indispensables porque son los únicos que presentan candidatos a elecciones. No hay movimiento social, no hay guerrilla, no hay sociedad civil que diga, a ver, partidos, quítense que les voy, yo me encargo de resolver el dilema colectivo de presentar candidatos y desahogar los conflictos en boga por las elecciones. De eso solo hasta el día de hoy se encargan los partidos. Y eso es algo que, mal que bien, si quieren ustedes hasta con amargura, deberíamos reconocerle a los partidos. No hemos inventado hasta ahora algo que pueda suplirlos en esa función. ¿De acuerdo? Entonces, con este contexto, que me gustaría que ustedes enriquecieran con la muy sugerente lectura de Lechner, porque Lechner plantea de una forma muy sutil, muy bonita, muy precisa en las primeras páginas este llamado cambio social. Podemos entenderlo, la restricción del Estado, y lo explica claramente, cómo hay un nuevo modelo económico que, por ejemplo, bajo este nuevo modelo económico no podemos esperar que los partidos sean demasiado ideológicos porque no hay opciones alternativas. Tan no las hay que si un partido dijera, ¿saben qué? Vamos a cambiar radicalmente todo, no se lo podríamos creer, porque ¿hacia dónde iríamos? Sería la pregunta si no hay un modelo alternativo todavía.
Eso es un primer, lo que hace, y lo hace muy bien Legner, es esquematizarnos en 3 o 4 grandes ejes este cambio social que yo he tratado ahorita de hablar un poco más ampliamente. Está ese el elemento, el estrechamiento, la restricción del Estado por un nuevo modelo económico. Un segundo que pone Legner muy bonito, que él le llama el clima posmoderno. También podemos caracterizar así el contexto 1 y el contexto 2. El contexto 1 no podía ser posmoderno, era el contexto del fines del 19, principios del 20, Revolución Rusa, crisis del 29, Primera Guerra Mundial, entreguerras, fascismo, nazismo, grandes proyectos de la modernidad enfrentados, capitalismo. Bueno, ese contexto es muy diferente a un contexto 2, años 70, 80, 90, tan diferente que mucha gente empezó a hablar de la llamada posmodernidad. Si leen esas paginitas de Legner, se enriquece y se pinta de manera muy colorida esto que estamos discutiendo aquí como cambio social. Hay otra característica muy bonita en Legner, otra variable, otra dimensión que él dice, el propio cambio de la política. Esa es otra dimensión muy bonita porque no la voy a desarrollar porque ustedes la leyeron, pero simplemente reflexionen. Si los partidos políticos hacen política, la idea que nos permite Legner pensar es la política del 19, principios del 20, posguerra hasta los años 50, 60, ¿es acaso la misma en sus contenidos, formas, actores, aspiraciones, ideologías que la política de los 90? Cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se decretó el llamado fin de la historia, cuando se estableció un modelo hegemónico de economía, cuando se decretó que supuestamente la democracia liberal era la mejor forma de gobierno y a ello los partidos tenían que adaptarse. Evidentemente no. Son formas, universos, tiempos, escenarios, contenidos de la política muy distintos. Entonces, con Legner creo que también es útil su lectura para poder terminar de pintar este contexto. Bien, vamos cerrando, porque insisto, he intentado más o menos llenar de contenidos el contexto, partiendo de la premisa y la confianza que ustedes leyeron los textos que al principio mencionamos que eran los textos de trabajo. Para cerrar, se me ocurre lo siguiente, una idea otra vez general, que amarre, que anude con los contenidos que ustedes ya saben porque ya los vimos. Se recordarán, a lo mejor no inmediatamente, pero si lo piensan se recordarán trabajándolo y además podrán recurrir a sus apuntes, a los textos que ya vimos, que entre los textos que revisamos había uno que hacía alusión a 2 autores, uno de apellido Lipset y otro de apellido Rocan. Ellos eran muy famosos porque, entre muchas razones, pero en el caso de nuestro curso, porque en 1967 publicaron un famoso ensayo sobre lo que ellos llamaban el congelamiento. Usaban esa palabra en inglés, freezing, la hipótesis freezing, que es la hipótesis del congelamiento de los sistemas de partidos. Lo podemos decir como la estabilidad, si quieren, o la consolidación de los sistemas de partidos. Son los famosos autores, seguro que ahora se acuerdan con esto, los famosos autores de los clivajes sociológicos que revisamos con calma en el texto de von Beime y en el texto de Hernández. Los autores planteaban, en 1967, para explicar lo que pasaba del 67 para atrás, planteaban, en esencia, los clivajes que dieron origen a los sistemas de partidos a finales del 19 y durante los primeros 20 años del siglo XX, que es cuando se terminan de dar los procesos de universalización del voto. Esos clivajes, seguro que se acuerdan, el clivaje religión-laicidad, el clivaje campo-ciudad, el clivaje centro-periferia, el clivaje capital-trabajo. Esos clivajes, dicen ellos, que originalmente dieron fundación a los sistemas de partidos desde finales del 19, ellos veían hasta el 67 que habían sido la base de sistemas de partidos que, representando a esos clivajes, desde el 19 hasta el 67 eran muy estables en sus votaciones. Es decir, miraban a los países y decían, mira, más o menos lo que vemos es que en cada país hay un sistema de partido que viene dándose durante 6 décadas
de manera bastante regular. En este país gobiernan los socialdemócratas y tienen acá demócratas cristianos, acá tienen liberales, acá tienen algún partido religioso y acá tienen un partido del campo, agrario. En este otro, la configuración a lo mejor no es la misma, pero la que tienen se mantiene durante 6 décadas. Eso durante mucho tiempo se llamó eso, el congelamiento de los sistemas de partidos, la estabilidad política, ideológica, electoral, porque básicamente los sistemas de partidos tenían competidores conocidos, reconocidos. Esos se llamaban partidos tradicionales. Los partidos que habían nacido a finales del 19 y encarnando las demandas desde entonces, habían logrado seguir representando estas demandas, incorporar algunas nuevas, pero seguían siendo estables. Un sistema de partido estable es un sistema de interacciones previsibles. Interacciones quiere decir, tenemos casi siempre más o menos el mismo número de competidores y más o menos el reparto de votos, pues más o menos quiere decir, nunca puede ser igual, pero más o menos hay una tendencia, no hay giros donde de repente un partido pierda 40% del voto y uno nuevo gane 30%, sino que más o menos hay una franja estable. Pero esa hipótesis, como los mismos Lipset y Rockham lo planteaban, estaba basada en ese análisis retrospectivo. En las décadas del 10, 20, 30, 40, 50, 60, los temas, las discusiones, las representaciones sociales daban como resultado un sistema de partidos estable. Estamos hablando en esas décadas, si se fijan, de lo que llamamos antes el contexto 1. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de finales de los 60, 70, 80, 90? Pues básicamente que los indicadores que teníamos antes de estabilidad ahora van a ser indicadores de cambio. Por ejemplo, el indicador electoral. Antes había franjas electorales más o menos estables, ahora va a empezar a haber volatilidad, pérdida electoral, realineamiento, desalineamiento. Es decir, imagínense, antes teníamos más o menos una línea de la repartición de los votos más o menos estable, ahora imagínense como subidas y bajadas, porque ya los partidos ya no ganan lo mismo, aparecen unos nuevos, los anteriores pierden. Ese es un cambio muy notorio, porque antes, insisto, había una estabilidad así como calma, una calma chicha, hasta previsible, y ahora va a empezar así como un paciente enfermo crónico, subidas y bajadas electorales. Otra dimensión muy obvia, los programas ideológicos. Durante mucho tiempo los programas ideológicos eran conocidos, reconocidos, previsibles. Ahora vamos a empezar a tener que la izquierda, por ejemplo, ya no presenta un programa tan claramente izquierdista, que la derecha ya no va a ser cristiano-demócrata, que ahora va a empezar a ser neoliberal empresarial, que incluso una izquierda que antes era socialdemócrata va a empezar a presentar programas también neoliberales. Bueno, es un cambio brutal, ¿no? Muy evidente también. Estos tipos de cambios, insisto, siendo antes indicadores de estabilidad, ahora van a ser indicadores de transformación. Y ese debate es el que hemos dado en el bloque 4 y 5, tratando de discutir con Kirchheimer y con Katzimer si ese cambio es un cambio declive, descomposición, degeneración, caída en precipicio, que llevó a mucha gente a decir los partidos están a punto de desaparecer porque ya no son lo que eran. O si, como proponen Katzimer, es un cambio, transformación, ajuste, reajuste, equipamiento, donde los partidos, precisamente para seguir sobreviviendo, habrían tenido que dejar de ser lo que fueron. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho, lo que hemos visto. Vamos a parar aquí. Espero que esta ilustración, así sea a grandes trazos del contexto, les haya sido útil y que venga a fortalecer la lectura que ustedes hicieron. Voy a enviarles este audio y dentro de muy poco también voy a enviarles un audio con su examen y unas reglas para contestarlo, una especie como de guía para responder a su examen. Bueno, les envío esto y les reitero mi agradecimiento por el empeño que han puesto en el curso
Y también les vuelvo a subrayar que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbame para todos para atenderla. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta pronto.